Hola, ¿cómo están, queridos? ¿Cómo están? Vamos iniciando este nuevo directo. ¿Qué tal la pasaron las fiestas? ¿Qué tal la están pasando? ¿Cómo están, queridos? Tanto tiempo, hace mucho no hacía directo. Bueno, ahora vamos a hacer un increíble directo donde vamos a desvelar este secreto oculto que está aquí frente a ustedes, que a mí me voló la cabeza, en realidad, me revoló la cabeza, porque yo pensé, o sea, era el típico conspiranoico que pensaba que todas las señales que nos hacían estos de las élites era porque ellos en realidad nos estaban haciendo las señas malvadas, las maléficas, las satánicas, que eran señas satánicas, pero en realidad todo lo que vos le muestre a la gente en su cara tiene un propósito, y eso es lo que vamos a desvelar hoy, más que nada. Bueno, este directo así con este secreto oculto del poder de la manifestación de las manos, qué importante que son las manos. O sea, nosotros pensamos que las manos solamente son para agarrar cosas o para hacer cosas sencillas, o sea, solamente para trabajar. Justamente trabajar viene de esclavitud, solamente para eso pensamos que son las manos. ¿Cómo están, queridos? Saludos al chat, a los que estén ingresando, saludos a todos, muchas bendiciones para todos. Espero que hayan pasado unas excelentes fiestas, por más que las fiestas sean del globalismo, todo lo que queramos, pero es lindo pasar y compartir con la gente, con aquellos seres que nos acompañan todo en esta vida, en este transcurso. Por más que tengamos diferencia de pensamiento, es lindo, Justamente de esto se trata, de manifiesta, La palabra te lo dice todo. Mani es de mano, viene de mano, y fiesta, o sea, una fiesta que te representa alegría, algo que te hace bien. Entonces, el poder oculto de nuestras manos, nosotros o sea, la mayoría de la gente piensa que esto es algo maligno, piensa que todo lo que nos enseñaron nuestros ancestros es maligno. Fíjense, acá ahora nosotros tenemos una figura del Papa Francisco haciendo este cuernito, ¿no es cierto? Y nosotros pensamos yo pensaba mismo que este cuernito es algo maligno, pensaba que era algo maligno, pero en realidad este cuernito tiene su significado en lo que son los mudras, que son para manifestar cosas que nosotros deseemos. O sea, nosotros podemos, a través del poder de la manifestación, poder manifestar lo que deseamos en nuestra vida. Las manos sirven muchísimo para manifestar esas cosas, y ahora vamos a entender con este informe sobre
esto que nosotros estamos hablando en este momento. Fíjense. Ahí le pongo el informe. Ahí tiki. Se me cerró. Cosas del oficio. A ver un poquito, de vuelta. Ahí está. Tengo muchas pestañas abiertas. A ver. Abrime. Buscando música sin derechos de autor, Vamos a sacar la publicidad. Y ahí va. Le pongo en español los subtítulos. Español. Perfecto. Saludos a todos mientras voy saludando. Ahí está. Body postures can vividly depict certain states or processes of consciousness. Este informe está espectacular. And exercise a corresponding influence on them. We can effectively engage and influence our body and our mind by bending, crossing, extending, or touching the fingers with other fingers. Fíjense los mudras, el poder que tenemos en la postura de las manos, en los gestos que hacemos. The origin of the mudras is a mystery. Mudras are not only found in Asia, but they are also used throughout the entire world. In their rituals, our European ancestors certainly were familiar with specific La gestures. postura which they used y to los underline signos, and los seal gestos. what they thought and wanted to say. During the Christianization of the Nordic peoples, many gestures were initially prohibited, such as invoking the gods. Saludos a Wilber, crack. Later, these gestures were partially integrated into the Christian teachings. If we Costa observe Rica, the various gestures hermoso made by país, a Costa priest Rica. saying the Mass, we can perhaps sense how these ancient peoples express themselves. But our everyday life is also characterized by Impresionante como la élite nos expone estos símbolos, esta simbología enfrente nuestro para que nosotros la odiemos. O sea, nosotros odiamos esa simbología, pero en realidad ellos lo están usando, o sea, están haciendo como un primado negativo a nosotros. Justamente nos imprimen negativamente esos símbolos para que pensemos que son malos esos símbolos, pero en realidad esos símbolos son re buenos. Depende cómo lo usemos. No hay, o sea, como dice un amigo mío, que no existe lo malo y lo bueno. El tema es cómo vos lo utilizás, la intención que vos tenés para utilizar estos símbolos. by gestures, the origins of which hardly anyone knows today. Crossing our fingers for someone, Fíjense, clapping our hands as applause, aplaudir, cruzar los dedos, holding hands, or apretón de giving manos. someone the finger to display our low opinion of them. Hand therapies. The following La terapia de illustrations manos will también show you es various importante. traditions that work with hand energy. This isn't meant to confuse you, but to show you how tremendously diverse this system is. If you take an exact look Exactamente, at it, Wilber. you'll even come across Naruto logical también. inconsistencies. These occur because the individual systems engage various levels, connected like threads that get lost in mysterious unfathomableness, and probably interconnect there. With a bit of imagination, you can put together your own program of hand exercises. You can't do anything Fíjense wrong todo lo que tiene if las you carry out manos. every movement Increíble. slowly and consciously. Ayurveda. People Ayurveda. trained in this Indian art of healing consider every illness to be an imbalance within the human body. Healing can take place when the natural balance has been restored. They recognize that the conscious mind creates the disease, and that consciousness is an energy that manifests itself. ¿Escucharon? El consciente, el consciente es el que manifiesta las enfermedades. O sea, todos los problemas de salud que vos tenés vienen de la mente. Una vez que vos entendés eso, yo por ejemplo a mí me pasó, que yo le vengo contando hace muchísimo tiempo, que a mí me pasó de que cuando yo empecé a entender esto, dije no puedo tener más gripe. La famosa gripe que todos le dicen. O sea,
Si los problemas vienen en la mente, quiere decir que yo tengo que resolver algo en mi mente para no tener más gripe nunca más. ¿Y qué pasó? A partir de que yo resolví el tema de manifestar gripe cada vez que viene un vientito, yo decía, como mi familia dice también, me voy a engripar. Me voy a engripar, ya estoy diciendo. O sea, yo estoy manifestando, estoy hablando, estoy decretando que me va a pasar eso. O sea, estoy atrayendo inconscientemente eso otra vez. Y por eso se manifiesta, por eso la gente se enferma. Y otro tiene la capacidad de enfermar a otro. Esa es una realidad también. Porque yo le escucho a gente decir, él se va a engripar porque no se abrigó. Y se engripa esa persona. Se engripa. ¿Por qué? Porque el otro dijo nomás. Porque claro, le sentenció. Por eso, sentence, oración. Pero es una sentencia lo que hizo. Sentence, oración, una sentencia. O sea, por eso se engripa la gente. La gente en la mente produce esa semilla y se manifiesta en el cuerpo. Se manifiesta, el cuerpo hace su proceso biológico, como dice la medicina germánica, y ahí se manifiesta tu gripe. ¿Por qué? Porque vos estás atrayendo, la ley de atracción es lo que lo que tenés internamente es lo que sale afuera. In the 5 basic principles, or elements, if there is too much or too little of any one element, an imbalance occurs. Disease. This is restored through corresponding measures. The Chinese also have their 5-element theory. Acupressure. Next to acupuncture, acupressure is the best-known Chinese healing method in the Western countries. Instead of using needles, the meridians are stimulated with the fingers. In these 2 illustrations, you can see the corresponding points. The non-expert can simply press them lightly with the thumb for several minutes to achieve positive effect. Reflex zones. The hand reflex zones correspond to the foot reflex zones, the massage treatment of which is generally known. Zonas reflejas. Both of these illustrations show the reflex points or surfaces that are connected with the muscles and organs. Since some of the organs are only found on one side of the body, such as the heart and liver, this is reflected in the hands. Since hands come in different sizes, you may not find the exact pressure point immediately. With some practice, even the non-expert can find the right spot. When you have found the desired point, massage it with your thumb, using light pressure and slow. Qué importante que son los masajes en las manos 1 to 3 minutes are enough. Y en los pies. Meridians and deep meridians. Los meridianos. Ahí está el sistema circulatorio. Circulation, respiration, respiración, la digestión, todo. The beginning and ending points of the meridians are taken into particular consideration by the mudras. In acupuncture, only the superficial meridians are considered, and the system of deep meridians is often rejected as being speculative. Since the effect of many mudras only became clear to me once I learned about the deep meridians, I am also presenting this system here. Try encircling your finger around your little finger more often. This is good for your heart. If you tend to be chilled easily or susceptible to illness, then encircle or massage your ring finger. The power of hand mudras and their meaning. Ahí están los significados de los mudras. El poder de las manos, impresionante. Place the tip of your thumb, index finger, and middle finger together. Bend the other 2 fingers so they rest in the middle of your hand. Do this with each hand. The Kubera Mudra can be used for a great variety of concerns. It doesn't matter how long it is practiced. It does matter that you do it with intensity. Many people already know it as the 3-finger technique and use it when they want to put more force behind their plans for the future. It always involves goals that people want to reach or wishes that they would like to have fulfilled. Los deseos que quieras manifestar, fíjense haciendo este movimiento. Así. Y enfocándote en eso. Jupiter, exuberant joy, and Saturn, fixation on the essential and passing through new gateways,
join forces. Putting this mudra to specific use in everyday life is quite fun. It also gives us inner repose, confidence, and serenity. Apan Mudra. Apan Mudra. With each hand, place the thumb, middle finger, and ring finger together. Extend the other fingers. Ahí está el cuernito. When needed, do for 5 to 45 minutes or use 3 times a day for 15 minutes as a course of treatment. This mudra supports the removal of waste materials and toxins from the body, as well as Fíjense el poder que eliminating tiene. problems, according to Kashav Dev. Toxinas. The Apan Mudra also stimulates the wood element, which is associated with the energy. Elimina la toxina, o sea, This tenemos ese element poder also adentro contains the nuestro, power and pleasure of springtime, en las new manos. beginnings, of tackling and shaping visions of the future. In addition, the Apan Mudra has a balancing effect on the mind, which is largely dependent. Por eso es importante saber esto, porque nosotros, o sea, el Papa y muchos de los famosos, muchas de las élites mundiales hacen esta simbología y nosotros pensamos que es malo justamente. Y eso es lo que ellos quieren que nosotros creemos, que creemos en nuestra realidad de que eso es malo, para que no lo hagamos, porque si lo hacemos nos va a beneficiar. Por ejemplo, eso de que él hace el Papa Francisco y los sacerdotes y todos los papas y todo lo de la élite hacen así, ¿para qué? Esto es un poder de manifestación para que vos te cubre de los malos ojos, o sea, del ojeo, como le dicen, ¿viste? Que te van a ojear, de las malas vibras, o sea, te cubre de la mala vibra. Él lo que te está haciendo es, ya sabe, él perfectamente sabe que vos le estás odiando, que vos al hacerte esto, vos le vas a desear el mal. Entonces al hacer esto, él se está cubriendo. Y al karma, ¿a quién le va a afectar? A vos que le deseaste el mal, ¿entendés? Si vos te preocupás por la élite, por todo ello, vos le estás deseando el mal, vos estás diciendo que se le desea lo peor, que se mueran, que todo eso. Él a hacer esto, te rebota para vos lo que vos estás deseando. Y encima te duplica otra vez o te triplica lo que vos estás deseando. Ellos saben perfectamente que a vos el karma no le va a afectar a ellos, porque ellos saben todas las técnicas de cómo evadir el karma. Por lo menos un poquitito puede ser que le afecte, ¿viste? Por ahí. Bueno, el ser, o sea, nosotros como humanos somos limitados. Hay cosas que no podemos escapar. Al menos que lleguemos al ser crístico, otra cosa, ¿viste? Pero él ya sabe que la gente le va a estar deseando, ay, él es un Illuminati, él come niños, él hace esto, hace lo otro. ¿Y qué vamos a hacer? Nosotros vamos ya a desearle el mal, y él va a hacer así. ¿Y qué pasa? Se nos viene a nosotros. Eso es lo que están haciendo. On a well-functioning liver. It gives us patience, serenity, confidence. Serenidad, confianza, In the mental equilibrio. realm, it creates the ability to develop vision. You need all of this when you look into the future, while facing new challenges, and if your wishes are to be fulfilled. Say Mudra, exercise of the 3 secrets. Place both hands on your thighs. Put the thumb tip onto the root of your little finger. Slowly encircle your thumb with the other 4 fingers while slowly inhaling through your nose. Hold your breath and form the sound of Om Respiración. 7 times in your head while hearing the vibration of the tone in your Yes. right ear. Then slowly exhale while drawing in the abdominal wall. Saludos a todos los que están viendo, And queridos. imagine all your A ver, no sé si se fears and unhappiness están saludando. leaving your body. Por la Repeat this duda. exercise 7 to 49 times, but at least 7 times, according to the Taoist monks. Kim Tong, an authority on Chinese medicine, writes, tradition says that this mudra chases away sadness, reduces fearfulness, Ahuyenta turns la away tristeza, misfortune and bad reduce el luck, temor. and overcomes depressions. Qué It is known increíble. to increase Depresión personal magnetism también. and enhance the Magnetismo intuitive personal. mental powers. Y mejora la intuición. Energy charging mudra. Place your right hand with the thumb extended upward on top of your left hand, which is shaped like a bowl.
Por eso o sea, Buda y todos los Cristo y todo usaba estos mudras porque tenía este conocimiento. Tenía este conocimiento. Or 2 times a day for 4 minutes. The right hand in this mudra symbolizes the masculine force, Shiva's phallus. Shiva embodies the destructive and transformative aspect of the highest deity in Indian mythology. Just as the phallus is the symbol of a new beginning, Shiva is the deity who makes this new beginning possible in the first place by destroying something, thereby creating the necessary preconditions. If, for example, flowers wouldn't wilt, there would also be no fruit. Or if the spent cells within us were not destroyed, there would be proliferations. It is an eternal cycle and must function perfectly within us on the physical and mental emotional levels. An inner force keeps it going, and each of us has this force within our reservoir, which is associated with the water element. The breath nourishes this reservoir of energy. The water element has its effect on the outer edge of the hand and the palm. El agua también, and the thumb is qué like importante. an inflow for energy, which is absorbed through the lungs. This mudra can be used against tiredness, dissatisfaction, listlessness, and depression. Or we can use it when we feel drained because of long periods of tension or strain. Shakti mudra, in honor of Shakti, the goddess of life energy. Place your ring fingers and little fingers together. The other fingers are loosely bent over your thumbs, which are placed in your palm. Focus on your breathing in the pelvic area and slow down exhalation somewhat. Do as needed, or 3 times a day for 12 minutes. The Shakti mudra intensifies the respiratory impulse in the lower chest area. Mejora el sistema respiratorio, ¿eh? It has a calming Excelente. and will help you fall asleep at night. If it is done too often or held for too long, Para conciliar el sueño también, el insomnio. bring pleasant relaxation Increíble. to the area. As a result, it can counteract spasms in the intestines or even menstrual complaints. Ahora está la publicidad. Mudra of the highest enlightenment. Ahí está. Place both hands folded in front of your solar plexus, at the level of your stomach. Lay the respective index fingers and thumbs on each other. Point your index fingers upward to the ceiling, and your thumbs downward to the floor or stomach. If you are lying down, the tips of your thumbs may lie at the lower end of your sternum. The Uttara Bodhi Mudra can be held anywhere, at any time, and for as long as you want. You can use this mudra when you feel physically and mentally listless, when you want to relax, or when you need a rousing idea, a flash of inspiration. This mudra strengthens the metal element, which is associated with the energy of the lungs and large intestine. It strengthens inhalation, and since the heart and upper lung areas are particularly opened when this mudra is done, it has a refreshing effect. The metal element has a direct relationship with the nervous system, and anything that conducts electrical or energetic impulses. These are both the internal and external paths that connect human beings with the surrounding world and the cosmic forces. The metal element conducts the universal life force, also called chi or prana. Chi, prana, esos son palabras and is also responsible clave, for claves charging total. power reservoirs. Test the effect of this mudra. You will be amazed. Hakini Mudra. Hakini, god of the forehead, 6th chakra. Place De la all frente. the fingertips together. The Hakini Mudra can be practiced at any time. When you would like to remember something, or want to find the red thread again, Para place your recordar, fingertips y qué together. importante eso Direct también. your eyes upward, Para la memoria. Place the tip of your tongue on your gums while inhaling, and let the tongue fall again while exhaling. Then, take a deep breath, and what you wanted should immediately occur to you. Moreover, when you must concentrate on something for a longer period of time, could use some good ideas, or want to remember something that you've read, this mudra can be useful. When doing mental work, don't cross your feet. Sit with your eyes facing west. This mudra can do true wonders.
and you should always keep it in the back of your mind in case of an emergency. Ahí está el In terms of triángulo, el science, famoso this triángulo. finger position has been researched quite well. Researchers have determined that it promotes the cooperation between the right and left brain hemispheres. Nosotros It pensábamos is que eso also era recommended malo. today in memory training and management courses. It is said to open access to the right hemisphere, which is where the memory is stored. This mudra also improves and deepens respiration, and the brain profits from it as well. Me llamo Maya Angelou. Otra propaganda. Matangi Mudra. Matangi. God Matangi of inner Mudra. harmony and royal rulership. Armonía y Fold your gobierno. hands in front of your solar plexus, stomach area. Point both middle fingers and place against each other. Direct your attention to the breath in the solar plexus or stomach area. Solar plexo. Do as needed. Es importante también el plexo solar, el que tenemos This aquí. mudra strengthens the breathing impulse in De the solar plexus ahí en nuestro and balances centro. the energies in this area. It stimulates the wood element, which represents new beginnings, and the earth element, which gives life. Nuevos and comienzos life. para comenzar. The Qué, heart, qué espectacular. stomach, liver, duodenum, Corazón. gallbladder, spleen, pancreas, and kidneys. Acá el profit from the plexo Matangi solar. mudra. An excited heart becomes noticeably more calm, and inner tension, such as diverse spasms or sensations of fullness that hamper digestion, are resolved. According to Kim Da Silva, this mudra also relieves vague pain and tension in the jaw. El dolor Shepana y la mudra, tensión de la the mandíbula. gesture of Muchas oral personas and sufren de la tensión en la mandíbula también. Place your index fingers flat Yes. against each other. Clasp the rest of your fingers and let the finger pads rest on the Qué back importante of la your hands. meditación con Cross your estos thumbs and place each gestos. in the hollow of the other thumb. There is a small hollow space between your hands. When seated, point the index fingers to the ground. When lying down, point them in the direction of your feet. Hay que meditar mucho, chicos. Hold this mudra for just 7 to 15 breaths and concentrate on your exhalation. Sigh deeply 3 times while you do this. Then, place your hands on your thighs with palms turned upward. The Kshepana mudra stimulates elimination through the large intestine, skin, perspiration, La and respiración lungs. de la Improves piel. exhalation, as well as removing expended energies. It should not be held for O sea, too la long, piel because respira. fresh energy is also Con razón caused no to meten flow out after several breaths. In químicos. addition, it promotes the release of all types of tension. When we find ourselves in the midst of many people, we also absorb much of their negative energy, particularly if our own energy level is too low. This mudra encourages expended or negative Aumenta la energy, energía del cuerpo. followed by the absorption of fresh and positive energy. In short, Yes. practice the mudras in silence and remain persistent and mindful while doing it. Always seek new solutions. and Excelente remain open to información. something new. Always expect the best and be happy about what is waiting. Sean I will felices. keep my fingers crossed for all of you. If you're new Yes. here, consider subscribing to this channel and sharing this video with Estuvo others. espectacular este video de Video Advice. Until next time, thanks for watching. Excelente, fíjense todo lo que nosotros tenemos con respecto a los mudras. Y nosotros pensamos porque Cristo hace, o sea, porque tenemos imágenes de Cristo haciendo esto o esto. Esto, por ejemplo, se le asocia a Baal. Lo asociamos a Baal. El simbolito este también. Pensamos que es el símbolo de Satanás. O sea, yo pensaba también, estaba equivocado. Hay que ser sincero. Todos pensamos, muchos piensan todavía, cristianos piensan que esto es hacer una oración a Satanás. En realidad estos son poderes humanos, justamente humano con la mano, que nosotros podemos usar para manifestar lo que queremos en esta vida. Ellos los usan para manifestar justamente el poder que tienen sobre nosotros. O sea, el poder que tiene sobre la gente de las masas. Ellos manifiestan, saben que la simbología, saben que los números, que las palabras, que el lenguaje,
que todo lo que tenemos nosotros, nos sirve para manifestar lo que deseamos en la vida. Entonces, ¿qué pasa? Esta gente, al saber eso, ellos lo que hacen es ocultar este conocimiento a nosotros y hacernos pensar que es malo. Por eso todos los cristianos piensan que este conocimiento es malo, porque justamente lo que la élite quiere que los cristianos piensen es que este conocimiento es malo, que es recontra malo, es satánico. ¿Para qué? Para que los cristianos no manifiesten lo que ellos desean en la vida. Por eso justamente Jesús lo que quería es que nosotros entendamos que nosotros somos dioses. Dioses, ¿por qué? Porque nuestro organismo biológico está hecho para crear. Nosotros podemos crear, podemos manifestar lo que queramos, lo que queremos. Por ahí a muchos les cuesta manifestar lo que quieren. A mí también me cuesta manifestar. Pero por supuesto lleva un trabajo interno, un trabajo de meditación, de enfoque y todo eso para manifestar esas cosas. No pensemos más que la simbología que usan ellos es para hacernos mal o bueno, ellos en realidad el Papa Francisco está usando ahí, por ejemplo, que es para que el karma te pegue a vos, y que el mal de ojo y todo eso te pegue a vos, porque vos sos el que está deseando el mal. Entonces el que hace, te hace el cuernito, ¿para qué? Para que vos pienses justamente que él te está deseando el mal, pero en realidad vos te enojas con él y vos le deseas el mal a él. Saludo para Cancún, México, Teres Isha, para Isha, Teres, saludos. Y a todos los que estén en el chat también. Entonces él ya sabe que vos le vas a desear el mal, que vas a decir que es satánico, que es esto y que es lo otro, y justamente ellos están logrando lo que quieren, que vos detestes esa simbología y creas que esa simbología no sirve, cuando en realidad esta simbología te ayuda a vos a manifestar lo que vos deseas. Si vos lo haces con amor, con esa meditación, siempre pensando en ser un Cristo, en hacer el camino de Cristo, lo vas a lograr. Por eso es importante saber esto. También le va a servir a la gente que tiene miedo de la muerte repentina. También le va a servir esto para manifestar lo que desea. O sea, va a poder manifestar y tener más tranquilidad en el momento, en esta tormenta. Eso es importantísimo. O sea, la reflexión final justamente es esa, que esto no es malo, la simbología. De las manos no es malo. Es bueno la meditación, es bueno el yoga, es bueno el hacer estos gestos con las manos, porque te sirve para manifestar lo que nosotros deseemos, lo que queramos en esta vida. ¿Qué quieren ustedes en esta vida? ¿Qué desean? ¿Qué quieren manifestar? Y bueno, pueden manifestarlo con el poder del enfoque, la meditación, con el poder de la atracción. ¿Qué es atracción? Es a través de la acción. Atracción a través de la acción. Si vos accionás, si vos haces eso, lo pones en práctica, lo que vos querés atraer, si tomás acción, si estás activo, vas a acumular karma a tu favor. Eso es lo que vos tenés que hacer. El poder del karma. El karma se acumula. Con la acción se acumula. Si yo no hago acción, si no acciono, no acumulo karma. No voy a poder manifestar. El verdadero jardín del Edén. ¿Cuál es el verdadero jardín del Edén? Nuestra mente. Lo que plantamos en nuestra mente se manifiesta, sea negativo o positivo. Por eso es importante saber esto. Así que espero que les haya gustado este directo. Nos estamos viendo en otro directo, seguro mañana a las 4 otra vez. Suscríbanse, los que no están suscritos. Nos estamos viendo, queridos. Saludos a todos.
los que estuvieron viendo este directo y a los que van a ver. Esta información está impecable. Nos vemos, queridos. Bendiciones a todos.